bienvenida al equipo de La literatura no es escritura, este espacio que el grafógrafo UGC eh, pues ha diseñado. Esto va a ir para su quinta edición, ¿sí? Que se estrenará pues a mediados, a finales de noviembre. Esa entrevista la vamos a pasar también por YouTube. Entonces, pues nada, empecemos. Yo quiero empezar con una pregunta para el profe Edwin, que es un poco la cabeza de este proyecto. Y es, ¿cómo surge el proyecto y de dónde sale el nombre de La literatura no es escritura? Bueno, Adriana, te agradezco mucho de verdad la invitación, agradecerle mucho a Andrés que posibilitó los espacios, agradecerte a ti, Adriana, y pues obviamente al grafógrafo que que me ha tenido en cuenta mucho. La relación mía digamos, con ustedes es muy puntual. Gracias, Pablo, también por estar. Bueno, Adriana, el rollo es este. Nosotros en algún momento la universidad, la Gran Colombia, te va a contextualizar institucionalmente incluso, porque ustedes saben como estudiantes que hace algunos años, si uno va y mira en la Gran Colombia 3 años atrás, no hay proyectos de proyección social, ¿no? Es decir, no hay proyectos consolidados de proyección social. La facultad era muy débil en ese sentido. Y esta decanatura y esta coordinación de proyección que está actualmente, lo que hizo fue el esfuerzo por habilitar y por posibilitar esos procesos, ¿no? Y nosotros lo que hicimos fue con los muchachos, con Pablo, con Andrés, con Anderson, que falta, Anderson es el profe del otro colegio que está adscrito al proyecto, fue pensarnos, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder generar un proyecto que impacte a los estudiantes, sobre todo estudiantes de secundaria, porque en este momento no nos interesa del pregrado, sino de la secundaria, y qué es lo que vamos a hacer. Entonces la intuición siempre era vaga, al principio era una intuición muy vaga, era pensémonos en la relación que existe entre la enseñanza de la literatura y su aplicabilidad, o pensémonos mejor cómo es que se enseña literatura hoy. Y empezamos a mirar cosas y nos dimos cuenta que hoy se enseña literatura de una forma extremadamente instrumental. No porque el profesor quiera, sino porque ya es una política institucionalizada, una política instaurada, ¿cierto? Que le dice al profesor, usted enseña literatura siempre con un libro de texto, con un manual de texto, pero sobre todo con una historia de la literatura. Este proyecto no pretende negar la historia de la literatura, ni pretende decir que la historia de la literatura es nociva, nada de eso. Lo que sí pretende es situarse por fuera de ella y poder decir algo también por fuera de ella. Ojo, nosotros en ningún momento estamos diciendo que vamos a enseñar literatura sin la historia de la literatura, ¿no? El enunciado central de este proyecto es enseñemos literatura pero con los escritores. Es decir, vamos a hablar de Goethe, cojamos Goethe. ¿Sí? Vamos a hablar de Goethe, leamos Goethe. Vamos a hablar de Dostoyevsky, vamos a coger Dostoyevsky. Vamos a leer Stendhal, vamos a coger Stendhal. Vamos a leer Emil Solá con Emil Solá. Porque la intuición siempre es esa, ¿no? La historia de la literatura se mueve por istmos, ¿no? Se mueve por escuelas, se mueve por movimientos. Y nosotros dijimos, hombre, qué bacano sería enseñar una literatura con la escritura. Es decir, no con un istmo ni con una vertiente, como es común que le enseñen a los niños, ni con un género, ¿sí? Sino pensémosla con la escritura, es decir, enseñémosle literatura con escritura a ver cómo nos va, y el resultado ha sido bastante especial. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y mira que eso de la escritura no es literatura, fue un accidente, porque estábamos pensándonos un poco desde Radio Amiga, nos estaban diciendo, vamos a hacerles un programa radial que empieza ya en más o menos unos 10 días, que se llama así, La escritura no es literatura, ¿sí? La literatura, y digamos que nos decían, venga, búsquense un logo más bien reducido que impacte, y llegamos a ese, pero digamos que es accidental. En el fondo el proyecto sí tienes una concentración muy fuerte en enseñemos literatura con escritura, no con géneros literarios. Ese es nuestro enunciado y eso es lo que estamos desarrollando en términos prácticos y en términos teóricos, porque estamos escribiendo un libro a propósito de ello. No sé si Pues también para de pronto... los... Ujú.
También para los muchachos que nos acompañan, que son parte de este proyecto y que han estado acompañando pues a los estudiantes en este proceso, es cómo ha sido precisamente ese proceso que se lleva con los estudiantes y cómo se puede analizar su recepción. No sé si Pablo o Andrés. Bueno, sí, pues primero que todo, buenos días. También por la invitación. Bueno, digamos que la recepción de lo que ha sido el proyecto hasta el momento ha sido muy positiva, ha sido genial, en el sentido de que se nota el interés de los estudiantes, no únicamente por querer escucharnos lo que uno tiene por decir, sino la posibilidad de que los propios estudiantes se toman la tarea de leer, se toman la tarea de escribir y asimismo, como van escribiendo, van desarrollando un acto creativo. Y en esa medida, digamos que la posibilidad de que nosotros tenemos al momento de leerlos a ellos, de escucharlos, qué es lo que quieren, qué es lo que perciben, nos da una sensación de que en efecto hay un impacto. Ese impacto comienza con solamente una pregunta al inicio del proyecto. Aproximadamente fue a mediados de abril, si no estoy mal. Iniciamos con una pregunta en específico. ¿Cómo se crean los personajes en Dostoyevsky? A partir de esa pregunta empezamos a leer Dostoyevsky. De hecho, empezamos con un grupo de estudiantes en los cuales era en un horario por fuera de lo académico, por fuera de su horario estudiantil, y por ende participaban, se conectaban de una forma espontánea, sin decirles, bueno, usted se tiene que conectar porque usted está perteneciente al proyecto. A partir de esa pregunta, los estudiantes se conectaron. De hecho, empezamos con noches blancas. Empezamos a leer, empezamos a visualizar qué era lo que componía, cómo se componían los personajes, y allí se generó un impacto. Recuerdo mucho a un estudiante que dijo, profe, la verdad, yo nunca he leído, solamente he leído cómics, y con esta lectura yo quiero empezar a leer Dostoyevsky, yo quiero empezar a escribir. Entonces, digamos que el impacto ha sido positivo. De hecho, también hay otros estudiantes que han escrito, ya terminaron sus cuentos, han producido escritura, y por ende uno puede visualizar en los estudiantes que realmente el hecho de escribir genera una potencia en ellos a nivel imaginativo, y realmente es algo muy, muy bonito, por decirlo de esa manera. Pablo, tú mencionabas un poco eso de las perspectivas de cada estudiante y esta pregunta se la quiero hacer a Andrés con base a lo que has dicho y es que un poco la escritura propia va de acuerdo a intereses y emociones que tiene cada estudiante, ¿no? Y eso lo manifestabas tú. ¿Cómo se va a abordar la subjetividad de los estudiantes a partir de Dostoyevsky? Sí, digamos que cuando se tomó el proyecto con Dostoyevsky, pues digamos que nos pareció un autor, un escritor que pues abarcaba una gran cantidad de conceptos, de nociones, ¿cierto? Una gran cantidad de aspectos propios pues, una subjetividad de vida. Y digamos que a partir de lo que hemos tomado con Pablo, que es que estamos tomando todavía pues Memorias del Subsuelo, hemos notado que en ese libro se han visto muchos aspectos, ¿cierto?, propios del ser humano, ¿cierto?, abarcándolos desde un problema social, desde un problema crítico frente a un problema también personal, ¿cierto? Y digamos que también, como dijo Pablo, pues nosotros también al comienzo comenzamos con Noches Blancas. Y digamos que Noches Blancas nos dio, ¿cierto?, como una introducción a lo que era Dostoyevsky, ¿cierto? Lo que Dostoyevsky trataba de realizar en su escritura, ¿no? A través de ese tipo de personaje tan característico de Dostoyevsky, ¿cierto? Un personaje pues soñador, un personaje pues solitario algunas veces. Entonces digamos que esa estructura que Dostoyevsky le da a ese cuento, pues nos dio como un avance, como una introducción a lo que queríamos hacer más adelante con lo que es Memorias del Subsuelo, ¿cierto? Un libro que pues no es extenso, pero que es rico en contenido y muy importante, digamos. Digamos que Memorias del Subsuelo tiene
una repercusión muy importante para la creación literaria. Y digamos que este tipo de libros nos ha permitido observar que los estudiantes han agarrado esos conceptos que hemos manejado con Pablo en las clases, ¿cierto? El concepto de dignidad, el concepto de humanidad, el concepto de fraternidad, ¿cierto? Entonces, digamos que Memorias del Subsuelo, siendo un libro que tiene pues muchísimas problemáticas sociales, como lo pone pues el personaje, nos permite también que los estudiantes vayan acogiendo esos conceptos y los vayan utilizando en su escritura. Con Pablo hemos estado muy contentos por el resultado de los cuentos que nos han enviado y que tienen muchas cosas de Dostoyevsky en la escritura de ellos. Digamos que hay cuentos, digamos, de un tema también social, hay cuentos a través también del trato del personaje. Entonces, digamos que esas facultades que nos da Dostoyevsky, nos permite Dostoyevsky, pues nosotros las plasmamos en los estudiantes y hemos estado pues muy contentos con Pablo, que trabajamos en el liceo, la relación con los novenos, que pues, estamos trabajando con los grados novenos, y esa relación que se está dando. Entonces estamos muy contentos y Dostoyevsky nos permite eso, ¿no? Dostoyevsky nos permite pues crear ese potencial en los estudiantes con la literatura que él tiene. Bien. ¿Profe, vas a hablar? Iba a decir una cosita chiquita, gracias Adriana. Nosotros cuando tenemos esa intuición, ¿cierto? De vamos a hacernos o vamos a plantear un enunciado, y es, enseñemos literatura sin el género. Nosotros estamos pegados a eso, o sea, estamos enseñando literatura sin género. Y de entrada el cuestionamiento teórico y práctico que estamos haciendo es sin género. Entonces, claro, nosotros dijimos, ¿y a dónde vamos a hacer eso? Nuestros colegios, los que estamos haciendo el rollo, se llaman, nuestro colegio de la universidad, el Liceo Julio César García, y en el Colegio Integración Moderna en Kennedy. Y hay que tener en cuenta, y los muchachos lo han planteado, ¿no? Andrés y Pablo, nosotros venimos impactando más o menos 200 estudiantes en ese proceso, ¿sí? Claro, uno dirá, pero 200 no escriben. No, pero esos 200 están leyendo y están empezando a comprender el mundo de una forma diferente. Claro, los que escriben son poquitos, son muy poquitos, porque en el fondo apenas nosotros, digamos, ya cuando tengamos la escritura de 10 y empecemos a armar nuestro cortometraje con 10, porque el objetivo es hacer un cortometraje, entre otras cosas, y cuando tengamos financiado por la Gran Colombia, obviamente, financiado por Proyección Social, financiado por la Dirección de Proyección Social, que fue la que nos confió a nosotros cosas, la que nos dijo, háganle, ¿sí? Entonces, digamos ya cuando tengamos esos textos, cuando tengamos esos insumos, nos botamos directamente al cortometraje. Y es un proceso duro, es un proceso largo, pero miren lo bonito. Independientemente de si hacemos un cortometraje, independientemente de si es Dostoyevsky o es Solá o es el que sea, estamos produciendo una comprensión diferente del mundo en unos niños que de entrada lo necesitan. Y estamos, digamos, potenciando una comprensión del mundo diferente en unos niños que indiscutiblemente quieren crear cosas, pero sobre todo es potenciar el amor por vivir. No es potenciarles valores en la muerte, no es alabar la muerte como conducta lo hace Colombia todos los días, sino es decirle, mire que podemos convivir, podemos vivir en paz, podemos hacer cosas con los demás y podemos amar la vida, así como a Dostoyevsky le tocaba, que aún en las peores condiciones de su existencia, amaba vivir por encima de todo. Eso es la bandera de nuestro proyecto. Y eso es lo que estamos tratando de llevar a los niños, ¿sí? A través de Andrés y de Pablo, ¿sí? A través de nuestro egresado también, Anderson Villamil, que lamentablemente no pudo estar. Él es nuestro profesor ahí en Kennedy, en el Integración Moderna. Y él es el que ha posibilitado también muchos de estos enunciados, ¿sí? Qué embarrada que no pudo estar porque se le cruzaba laboralmente. Pero entre los tres, y me sumo yo que digamos, he tratado también de estar con los muchachos y lo he hecho cada 8 días allá en Integración Moderna, es llevarles a los estudiantes eso. O sea, es más allá de, sí, claro, es un proyecto institucional, la Gran Colombia, digamos, desde el 19 hasta acá hizo un viraje completo y dijo, vamos a hacerle una inversión a la proyección, vamos a darle voz a los estudiantes, vamos a ponerlos, a situarlos, vamos a inyectarle capital a esta vaina, pero más allá de eso es el mensaje que le estamos llevando a los muchachos, es
miren, podemos convivir en paz, podemos amar la vida y podemos vivir con otros, punto. ¿Sí? Independientemente de si uno se pare en la hermenéutica o en la fenomenología o en la genealogía, no importa la orilla conceptual que uno tenga. Lo que estamos diciéndoles es, niños, hay que interpretar el mundo en el que uno vive, hay que comprender el mundo en el que uno vive, ¿sí? Y eso lo hacemos es con Dostoyevski. O sea, ¿cómo más lo hace uno? Eso no se hace con cátedra, eso no se hace con clases, eso se hace con prácticas. ¿Y la práctica cuál es? Hombre, que está leyendo a un maestro, a Dostoyevski, nada más y nada menos. Era eso lo que quería apuntar, Adriana, gracias. Claro, profe. Y creo que ustedes ya han situado muy bien las experiencias que han tenido con los estudiantes. Y a partir como de esas experiencias, ¿cuáles creen que son las principales falencias dentro de la enseñanza tradicional de la literatura? ¿Qué cambios se pueden desarrollar dentro del currículo y el aula? No sé si Pablo o Andrés. Llegó, qué pena, Bueno, yo meto ahí la cucharada, llegó Camilo, él es uno de Ujú. nuestros estudiantes en la integración moderna. Gracias, Camilo, por estar, eres muy amable y chévere que has sacado el tiempo. Solamente es eso, mira, en términos curriculares, Adriana, ¿cuál es el rollo? Casi siempre hay una tendencia, el currículo es una organización de la vida. ¿Qué es un currículo? Una organización del tiempo y una organización de la vida, ¿no? Y el currículo organiza la vida y el tiempo literarios. Entonces, ¿qué pasa? Pareciera que los currículos de literatura están enfocados siempre, o su enfoque siempre es, no solamente pararse en una historia de la literatura, porque lo hacen en términos programáticos, historia de la literatura, pero sí se paran en una historia del contenido literario. Entonces, un poco cuál es el rollo. Los currículos de literatura están parados en escuelas y están pensados en una historia pésima de la literatura. Es decir, están parados en una mala versión de la historia de la literatura. ¿Sí? Entonces, eso es un fenómeno que uno tendría que examinar. ¿Sí? Los currículos están situados en la interpretación de la interpretación de la interpretación de la historia de la literatura. Entonces, por ejemplo, es muy frecuente encontrar que los currículos enseñen literatura a partir siempre de segmentos de esa historia de la literatura. Nosotros lo que queremos es pensarnos digamos que no hemos llegado a la dimensión de un currículo, pero la pregunta que tú haces es que nuestro proyecto en el fondo está impactando en el currículo, y sí. Y obviamente está impactando en el currículo porque nosotros, por ejemplo, estamos discutiendo el valor que la historia de la literatura le da a los conceptos oficiales de la misma literatura y a la enseñabilidad de esos conceptos a través de la eternización de los mismos. Es por ese lado por el que vamos. Solamente era ese apunte, Adriana. Bien, profe, gracias. No sé si Pablo o Andrés quieran agregar algo a esta no sé, pregunta. tal vez yo quisiera agregar en el sentido del impacto claramente, digamos, en el aula, el impacto en los estudiantes. Digamos que abordar de una forma distinta a un autor, independientemente de si nos vamos a la historia de la literatura o no, nos da la posibilidad de separar espacios, así como el aula, como el colegio, digamos, si hay un elogio al colegio es que permite la separación de espacios en los cuales uno posibilita la condición de poder formarse. Esos espacios que nos da Dostoyevsky en ese sentido nos da la posibilidad de experimentar algo muy distinto con los estudiantes. Y eso se da a través de, ¿qué? De la escritura. Muy bien, claramente digamos que en eso él, digamos que se recalca en las sesiones, se recalca a cada momento en lo que es posible. La escritura, más que una herramienta, es un mecanismo que libera el alma y eso es lo que tratamos también de decirle a los chicos. Y en ese sentido, los que escriben han podido a través de la escritura determinar eso, que hay posibilidades, que hay condiciones, hay posibilidades diferentes que posibilitan una experiencia distinta de interpretar el mundo de una manera diferente.
no como siempre se ha venido tal vez exponiendo, pero sí da la posibilidad a los estudiantes de olvidarse por un momento de esos segmentos que se instauran en los currículos y que es posible abordar a un autor en específico, así sea con solamente una lectura, que claramente no van a escribir igual que Dostoyevsky, pero van a hacer ese intento del escribir, ese intento de ser escritura con ellos mismos también. Bien, Pablo, gracias. Y a partir de eso, ¿cómo consideran ustedes que la literatura afecta la visión de mundo y la construcción de una identidad propia de los estudiantes? Hablemos de vida personal, académica o social. Digamos que a partir de lo que hemos tratado con Dostoyevsky, ¿cierto? Que como lo decía el profe, o sea, siendo este personaje pues tan complejo en cuestión de su vida personal, ¿cierto? Una persona que vivió enfermo muchísimo tiempo, una persona que tuvo problemas económicos, una persona que tuvo problemas de calamidades domésticas grandísimas. Digamos que esa capacidad que tuvo él para soportar todos esos problemas que tuvo en su vida y plasmarlos en la literatura como una potencia de vida. Digamos que eso es como lo que queremos transmitir a los estudiantes, ¿no? Que a través de la literatura, y más exactamente a través de Dostoyevsky, de la escritura que él tiene, de lo que él maneja, le permita a los estudiantes tener una comprensión, más realista hacia un problema social que se encuentra, ¿cierto? Digamos que tratando libros como Memorias del Subsuelo o Noches Blancas que lo hemos tratado con Pablo, pues hemos visto también esos problemas tan específicos. Y digamos que la idea y lo que queremos dar con Dostoyevsky es que tanto para la vida personal como académica y social de los estudiantes sea Dostoyevsky y el trabajo de escritura que estamos generando sea un eje potenciador para ellos, ¿cierto? Para su vida social y personal, que les permita a través de la escritura y les permita a través de la literatura de Dostoyevsky pues realizarse, ¿cierto? Poder tener un pensamiento, digamos, más crítico hacia un problema central o también un problema crítico hacia la vida social o personal de ellos mismos, pero sin dejar a un lado, ¿cierto?, la armonía que es en cuestión de la literatura, en cuestión de la escritura y en cuestión de una potencia también hacia una necesidad humana, ¿no? ¿Cierto? Que Dostoyevsky siempre está con esos valores que, aunque recalca también mucho los valores negativos en el ser humano, siempre pone por encima de estos las cuestiones positivas del ser humano, la dignidad, la humanidad, el amor, la fraternidad, que es otra de los conceptos que también hemos manejado mucho con Pablo, ¿no? La fraternidad en Dostoyevsky es muy importante. Entonces, digamos que a partir de eso que nos da Dostoyevsky, poderlo enseñar, ¿cierto?, a los estudiantes y ellos pues permitan a través de la escritura poder tener esos conceptos y también ellos retenerlos en su vida personal, ¿no? Con Pablo también hemos visto que también los estudiantes han tenido pues un proceso también personal muy grande. Hay estudiantes que, como le decía también Pablo, ya empiezan a leer literatura, pues en este caso en Dostoyevsky, o los libros que hemos recomendado, o las películas que hemos recomendado, porque también digamos que articulamos también la literatura en Dostoyevsky también con películas o con música, ¿cierto? O con distintos tipos de arte. Entonces, eso es lo que también tenemos centrado para que el proyecto personal de los estudiantes sea pues muy fraterno y sea bueno. Bien, basándonos, digamos, un poco en estas respuestas que hemos dado hasta ahora, desde los fundamentos del proyecto, la literatura no es escritura. ¿Es posible desarrollar ejercicios de aprendizaje inter y transdisciplinar? Sí, digamos, esas son unas de las cualidades que tiene un currículo, ¿no? Y debe tener un componente de inter y transdisciplinariedad. Acá estamos pegándonos de todo, ¿no? Acá nos pegamos, acá vemos el cine como herramienta conceptual en la integración moderna. Ahorita cuando Camilo hable, él nos va a plantear, ¿no?
allá estamos trabajando con un cineasta chino. Estamos analizando, por ejemplo, cómo se libera el tiempo en la película La tercera esposa, por ejemplo, y cómo Dostoyevsky hace para liberar el tiempo igual. Y digamos que de eso se trata, ¿no? Acaba de decirlo Andrés, ¿no? Se pegan a la música, es decir, aquí el pretexto es la literatura, el pretexto es la música, el pretexto es el cine, para llegar a unos enunciados que en el fondo son de convivencia, parece, y que son enunciados también en el fondo de comprensión del mundo, de interpretación del mundo, ¿sí? Enseñémosles a comprender el mundo para que después para que quieran vivir y para que amen la vida, no para que le hagan cultos a la muerte. Es por ese lado por donde vamos, pero obviamente esos dos conceptos están metidos. Claro, esos dos conceptos que son parte íntegra de lo que debería ser un currículo según el MEN, ¿cierto? Lo inter y lo trans, le permiten a uno hacer eso. Ahora, en términos serios, esto se puede convertir en un curso en la Gran Colombia. Y esto se puede convertir en un curso asignado que no solamente de un profesor, sino que, por ejemplo, ¿sí? Y lo hemos pensado ya, que Pablo, Andrés y Anderson den un curso de composición literaria, de escritura, ¿sí? Digámoslo así, de creación literaria. Eso lo podemos hacer. Y qué bueno tener dos de los ejemplos, por ejemplo, a un Camilo, por ejemplo, a un estudiante de los de Pablo, de los de Andrés, como portavoz de esos enunciados, ¿sí? No tanto desde el plano de, digámoslo, acartonado, de escribir es así, ¿no? Sino escribir es una experimentación de la realidad también. Y ese es uno de los conceptos con los que nos la hemos jugado acá. Escribir es una experimentación, ¿sí? Y escribir, al ser una experimentación, produce percepciones. Y eso produce percepciones en la gente que a uno lo lee. Cuando nos sentamos a analizar cine, nos sentamos a analizar música, lo que estamos pensando es literatura en el plano de la percepción, y eso es diferente a pensarla en el plano de la repetición. Es que la historia de la literatura está sentada en el plano de la repetición de ismos y de la significación. Re, y los re por lo común traen es repetición. Nosotros lo que estamos pensando es, situémonos por fuera de eso a ver cómo nos va. Camilo ahorita nos lo va a plantear, ¿sí? Y nos va a aclarar un poco el rollo. Pero de entrada, esto se va a convertir en un curso. O sea, este proyecto tiene un cortometraje, este proyecto tiene un libro, este proyecto tiene un impacto, trata de experimentar. Porque es que en las escuelas de literatura siempre es escribir desde Bakhtin, escribir desde Baudrillard, escribir desde, ¿sí? Desde Calvino, escribir desde, ¿sí? Casi siempre el taller de escritura es, no, pensemos una escritura de trayectoria en la que la experimentación tenga un lugar y pueda permitir hacer percepciones también, construir percepciones del mundo. Y eso es lo que el lector nos ve cuando nuestros pelados están escribiendo, eso es lo que ve, una percepción, genera una percepción. Y para generar percepciones uno tiene que haber pasado por comprender el mundo, por construirlo, por hacer la escritura. Y lo primero que uno se pregunta cuando está haciendo la escritura es cómo se escribe. Hay que hacer un plano. Nosotros le estamos enseñando eso a los muchachos, ¿sí? Es decir, escribir no es ponerse frente a una hoja en blanco y divague y eche ahí una ametralladora de palabras, no. No, se sale un poco al libre transcurrir de la conciencia, es más allá de eso. Escribir tiene que ver con construir un plano. Ah, ¿qué tiempo va a manejar usted ahí? ¿Cuál es la liberación del tiempo que tiene su texto? ¿Qué concepción de narrativa tiene usted? ¿Por dónde? O sea, más allá de una definición es concepción. El texto debe tener una concepción de narrativa. Debe estar hecho, inscrito en un plano. Y si está en un plano, el texto va a tener rendimiento. Si no está en un plano, el texto no va a tener rendimiento. Todo eso es a lo que nos estamos enfrentando. Y miren que no somos teóricos literarios para decirlo. Es un poco eso, Adriana. Bien. No sé, Camilo, de pronto cómo la vea, que es el que escribe. Sí, por ejemplo, antes de pasar a un punto que es un poco neurálgico, que ya pues ustedes previamente habían tenido conocimiento, pues sí sería muy bueno escuchar a Camilo un poco sobre su experiencia en este proyecto. Bueno, iniciamos con Dostoyevsky, pero lo que pasa es que la literatura lleva literatura, la cultura lleva cultura.
Y la única forma de escribir realmente es cuando usted tiene una experiencia de vida y cuando puede intentar contarla, cuando intenta sintetizar sentido en palabras y lleva a esto. Y es que esto es lo que nos da la lectura de Dostoyevsky, nos da la experiencia, lo que se necesita para decir, esto puede ser mi vida y esto es lo que quiero expresar. El arte no nace porque sí, es decir, uno no se levanta y dice, voy a hacer arte y lo hago y ya. No, es un proceso de vida, un proceso de catarsis que usted lleva. Y en ese momento en que toda esta unión cultural que se va explicando y que se inicia mediante Dostoyevsky, eso es que usted intenta escribir y usted dice, bueno, puedo hacerlo, puedo intentarlo. Y esa comunicación consigo mismo o con los demás o de intentar publicar o hacer algo, es el punto que tenemos aquí. Y las formas han sido muy variadas, es decir, no podemos limitar solamente a la literatura con libros, también tenemos cine, tenemos cortometrajes, y tampoco no limitado a un solo autor. También se le ha dado forma, es decir, no puede tener la idea, es difícil darle forma. Y cuando se explican catarsis, como cómo llevar el tiempo, cómo darle a un personaje profundidad, cómo darle peso, cómo realmente reconocer qué es lo que hace una buena historia, qué es lo que hace un buen libro, ahí está el punto real. Y eso es lo que nos ha ofrecido este curso, esa experiencia necesaria para poder empezar a escribir y generar su propio camino como escritor. Lo que decía el profesor es muy cierto, es decir, si usted se pone a analizar los personajes desde Bakhtin, es una teoría muy que es útil, pero aquí usted escribe bajo sus propios principios y creo que es muy validero. Bueno, siendo así, no creo que tendría nada más que decir ante ello. Vale, Camilo, muchas gracias. No, pues escuchando esto yo creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora. eh, en cuanto ha sido, pues, no solo la lectura de Dostoyevsky, sino la misma producción de textos. Entonces, pues, antes de pasar un poco a los puntos, felicitarlos porque es evidente que se ha llevado un proceso no solo serio, sino también enriquecedor para los estudiantes y para los que lideran estos procesos. Entonces, pues eso es un poco. Felicitarles este proyecto que sé que, pues me anticipo un poco a la despedida, pero es que es ver eso, o sea, es evidenciar un proceso que no solo se queda como un proyecto, sino que ya va más allá, ya se proyecta mucho más allá. No sé, profe, si tengas algo que decir adicional antes de pasar pues a estos puntos. No, agradecerte mucho. Y de verdad que, sobre todo, mira, yo sigo insistiendo y ojalá podamos tener el espacio con ellos dos, con el profesor Anderson, con la profesora Jessica, allá en César, que nos ha habilitado todo, nos ha dado un escenario muy, muy fuerte y de verdad que la ayuda de ella ha sido indispensable, pero sobre todo es mira y es hacer esta reflexión y es invitarlos a todos. Proyección social antes no se veía. Es decir, mira, yo llevo en la Universidad La Gran Colombia, yo llegué en el año 2013, y 13, 14, 15, una proyección social muy solapada, muy baja, pero en el 19, en el 18, y creo que en el 19 es donde tiene forma, se hace una convocatoria grande y podemos hacer todo lo que estamos haciendo. Entonces es eso, es decirle un poco o es plantear que esta dirección de proyección social nos paró bolas, ¿sí? Y que esta coordinación de proyección social de la Gran Colombia nos paró bolas y que esta decanatura está dejando hacer todas estas cosas y nos está posibilitando hacer todas estas cosas porque son de los estudiantes, que este no es el proyecto de Edwin, es el proyecto de Andrés, de Pablo, de Camilo, de Jessica, de Anderson, ¿sí? Y de todos los pelados que están metidos ahí porque todos están leyendo, están, o sea, no es lo mismo escuchar a un estudiante que ha leído a un escritor de primera mano a escuchar concepción de mundo de un estudiante que no. Y eso es algo que hay que explotar y que no solamente cala ya en humanidades, sino que cala en filosofía, cala en sociales, cala en matemáticas, cala en infantil, en todo. Entonces, es más por ese lado, Adriana, ¿sí?
Bien, profe. En el inicio yo creo que tú ya nos habías expuesto un poco la idea de desligar un poco la teoría que está sobreinterpretada para aterrizar más hacia el escritor, ¿no? Y acá se centran unos puntos neurálgicos que dentro del comité, cuando se conoció el proyecto un poco, y que pues son dudas que se pretenden despejar de una manera un poco conceptual, ¿sí? Se realizaron entonces unas preguntas que surgen dentro del comité para aterrizar un poco de manera conceptual, para conocer un poco más de este proyecto, pues también para que nuestros lectores y nuestros espectadores conozcan un poco más a fondo todo esto. Entonces, una de estas preguntas es, ¿el proyecto está enfocado a incentivar el conocimiento sobre literatura, pero dentro del ejercicio de la escritura? ¿Cuál vendría a ser el orden metodológico? Porque si la meta es llegar al conocimiento de la literatura a partir del ejercicio libre de la escritura, entonces estaría negando con, esto tiene como fin enseñar literatura con los parámetros de escritura de Fyodor Dostoyevsky, porque así sea la enseñanza de un ordenamiento discursivo temático, se estaría utilizando la literatura como punto de partida, no como final. Entonces, no sé si Pablo o Andrés, antes de pasar al profe Edwin, que ya pues nos había formulado un poco la respuesta anticipada, no sé si Pablo o Andrés quieran responder. Muy bien, pues yo diría en ese aspecto que usar o, bueno, tal vez limitar en cuanto al aspecto del uso de la literatura para poder enseñar a escribir, independientemente de que sea tal vez eh, un quehacer que es posible hacerlo todos los días, pero que no siempre va a fluir de la misma manera, no influye en tanto la posibilidad de ir directamente a un autor, la posibilidad de ir al autor directamente, como lo decía el profe Edwin también, la posibilidad de leer al escritor, a la persona que escribe, que vivió, que sintió ciertas experiencias al momento de escribir. De hecho, es algo que relacionamos cuando generamos las sesiones, algo que realmente también está claramente al primer de Memorias del Subsuelo, la posibilidad del escribirse a través del recuerdo y posibilita la opción de que los propios estudiantes, a través de lo que han vivido, a través de pequeñas concepciones que uno les da, de acuerdo a lo que uno va diciendo, a lo que uno va exponiendo y demás, independientemente de que nos salgamos por un momento de la historia, de lo que significaría tal vez llegar a la historia o encontrar otros autores, ver la posibilidad de que también, digamos, que Dostoyevsky ha leído otros autores para poder componerse al mismo, nos da una condición, y esa condición es partir principalmente de que necesariamente para poder comprender el mundo, para poder instaurar una visión, para tener un punto de vista, independientemente de que se instrumentalicen algunas cosas como lo es el cine, la música y demás, partimos también de algo muy general, de una pregunta que siempre se la decimos a los estudiantes y es, bueno, pues muchachos, ¿qué componen a los personajes de Dostoyevsky? ¿Qué cosas los componen a ustedes? Y en ese sentido, a través de la escritura, ellos mismos son capaces de liberar ese acto creativo y esa imaginación que tienen para plasmarla en el sentido de escribir. ¿Y escribir para qué? Uno se preguntaría. O sea, para que uno quisiera escribir en tanto únicamente estuve en un aula, ¿no? Y la posibilidad de escribir se da en la, en la, en la, en la, en la condición de que es posible llevar una existencia viable, así como uno lo puede encontrar hasta en Nietzsche y Dostoyevsky también, siempre decirle un sí a la vida y siempre decirle sí a través de la escritura, independientemente de que tomemos a un autor, nos salgamos de la historia de la literatura, volvamos a la historia de la literatura, pero la posibilidad está en decirle sí a la vida a través de la escritura. Bien, Andrés, no sé si quieras agregar algo a esto. Sí, digamos que también, y lo que comentaba Pablo,
que cómo es que se componen los personajes en Dostoyevsky, cómo es que los estudiantes se componen, ¿cierto? En su relación social. Digamos que también las herramientas, y como lo hemos hablado en cuestión de Dostoyevsky en la obra de la forma en que él escribe, pues eso también deriva muchísimo en cómo es que también digámoslo así, las características de la narrativa de Dostoyevsky le permiten la narración en la literatura, ¿no? En Dostoyevsky la mirada siempre va a ser un fundamento muy importante, ¿cierto? Los objetos, una ventana, una puerta, un movimiento, un gesto, siempre ese tipo de herramientas que Dostoyevsky maneja en el ámbito en lo que es su escritura, en su literatura, siempre va a detonar una característica muy puntual. Entonces, esto también, este tipo de herramientas, llevándolas al aula, ¿cierto? Llevándolas a los que los estudiantes se inmersen en eso, pues también permite que los estudiantes tengan una concepción más clara de lo que significa una mirada, ¿no? Lo que significa un gesto, porque digamos que no solo con palabras, ¿cierto? No solo con palabras se puede, pues, expresar algo, ¿cierto? O sea, uno puede expresar una cosa con solo mover la cabeza o con solo mover una mano, ¿cierto? La gesticulación siempre también va a ser una potencia a la hora de también hacer escritura, ¿no? Con el profesor veíamos también en una clase de poética de lo visual un concepto muy importante que lo habíamos también detonado mucho, que era el de los objetos me perciben de un escritor francés llamado Virilio. Es el artista. Sí, profe. Paul Virilio, sí. Digamos que él con ese concepto los objetos me perciben, ¿cierto? Que dábamos como ese detonante de que en la literatura de Dostoyevsky los objetos le dan un componente también muy importante a los personajes, ¿cierto? Los objetos le dan como una relación importante y le dan una potencia en la escritura, una potencia de vida, una potencia en el rango de lo que es la general, ¿no? Entonces, digamos que en ese aspecto, pues también es muy ver cómo allí ya uno, ¿no? Es interesante también, porque esa es una de las características que hacen de Dostoyevsky un muy, muy fino, muy rico, o sea, y no puede también la Dostoyevsky de los más que a uno pues al leer los libros de él, ¿cierto? Uno se siente pues maravillado y se siente sorprendido de que uno pues a cada libro que uno lee de él, cada escritura capaz muy importante pues para el desarrollo de lo que estamos planteando pues con Pablo y lo que es el curso con el profesor. Bien, profe, no sé si quieras agregar algo a estas intervenciones. Sí, mira, nosotros no estamos parados en el discurso. Es decir, cuando nosotros estamos haciendo esto, no estamos situados en el discurso. Y al no estar situados en el discurso, eso nos permite una capacidad de maniobra diferente. Cuando la literatura se piensa en términos de discurso, la literatura se piensa en términos de efectos. Y se piensa en términos del origen de esos efectos. Es decir, nosotros queremos y sí estamos parados en una genealogía para pensarnos la literatura. Es decir, nosotros no tenemos un método hermenéutico ni tampoco uno fenomenológico. Lo que estamos es situados en, leemos Dostoyevsky y a partir de esa lectura de Dostoyevsky, lo que, digamos, donde nos paramos es en esa excavación, es en lo diferente que encontramos. ¿Cuál es la potencia de una época? Se pregunta Nietzsche. ¿Cuál es la potencia de la escritura? Preguntamos aquí. ¿Cuál es la potencia de la escritura? Y si no nos paramos en el discurso es porque la entendemos como un plano que se forma. La escritura es un plano que se forma, ¿sí? Por eso palabras como las que usa Pablo, como la de composición. Nosotros hablamos es de composición de la escritura, no de elaboración, sino de composición, porque son fuerzas que se mezclan.
Son temperaturas que se mezclan. El estudiante, la experiencia que tiene el estudiante, y esto es importante decirlo, porque la experiencia que trae el estudiante, así como Camilo lo ha hecho, Camilo no es un tipo que ha leído X, solamente un libro, Camilo es un mal leído, ustedes lo acaban de ver, ¿sí? Y nosotros lo que hacemos es coger la experiencia de Camilo, y así lo hacemos con todos, ¿sí? Y cruzarla con unos enunciados que vamos a desarrollar, ¿sí? O sea, ese es el problema, o sea, ¿cómo producimos un aprendizaje en términos de escritura cruzando la experiencia que el pelado trae, que nuestro estudiante trae, con los enunciados de Dostoyevsky y con su vida personal? Eso es un cruce, por eso se compone. Y ahí sí tiene sentido un poco lo que plantea Andrés de Paul Klee. Los objetos me perciben también. Claro, estamos haciendo es un trabajo de percepción. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro proyecto. Por eso la pregunta, como está formalizada en el orden del discurso, nos permite decir, no estamos en el discurso. Claro, posición respetable en términos literarios, porque es toda una tendencia, es toda una línea de pensamiento la que se para en el discurso literario, pero nosotros no. Nosotros estamos parados en una genealogía. Y ahí es desde donde tenemos piso para poder hablar. Solo era esa aclaración, Adrián. Claro que sí, profe. Y bueno, otra de las preguntas que se formulaban dentro de nuestro comité es por qué precisamente utilizar a Dostoyevsky cuando es un autor universal y que aparece en los libros de texto sobre literatura. Esa yo quiero empezar a responderla antes de darle la palabra de pronto a Andrés, a Pablo y a Camilo. Uno, por ejemplo, en los currículos, en los planes de estudio, uno ve, por ejemplo, que se estudia Kant, que se estudia en filosofía, por ejemplo, estudia Platón en filosofía. En literatura la gente estudia a Balzac, por ejemplo, estudian a Solá, por ejemplo, estudian a Henry Miller, casi no se le ve, a Céline lo estudian más. Es decir, son manes que están en el interior de una oficialidad, que están en el interior de un canon, claro, pero el punto es con qué lentes los veo yo. Si yo me pongo en la tarea de coger el camino oficial cuando interpreto a Dostoyevsky, me meto en el siguiente rollo. Me meto en el rollo de Dostoyevsky el sufrimiento, Dostoyevsky el drama, Dostoyevsky el dolor, Dostoyevsky la condición humana. Es decir, esos pareciera son los 4 derroteros con los que se entiende a Dostoyevsky en términos de literatura universal. Es decir, nosotros estamos cogiendo a un literato de la literatura universal, cogiendo a un titán de la literatura universal, pero estamos leyéndolo con los lentes diferentes. Eso, por ejemplo, fue lo que le pasó, o es lo que pasa frecuentemente con el teatro de Jean-Paul Sartre, por ejemplo, para dar un ejemplo. ¿Sí? El teatro de Jean-Paul Sartre todo el tiempo se entiende en términos de lo absurdo. Pero cuando uno se pone unos lentes diferentes, uno dice, ojo, ojo, porque aquí este man lo que está haciendo es replanteando y reevaluando con las obras de teatro, La mujer suena respetuosa, El muro, ¿sí? A puerta cerrada, ¿sí? Lo que se está haciendo, ¿sí? Con ese teatro es poniendo en consideración la relación que tiene el hombre con los objetos. Es decir, estamos leyendo, ¿sí?, a un Jean-Paul Sartre diferente. O sea, le estamos poniendo unas preguntas diferentes. Claro, cuando uno va y mira a Dostoyevsky está en el canon. ¿Y por qué está en el canon? Porque obviamente el tipo es un monstruo y estamos hablando de un genio. Pero más allá de eso, nosotros nos estamos poniendo unos lentes diferentes. Pensemos el tema de la composición de personajes en Dostoyevsky. Claro, la literatura oficial y universal no lo vota por ese lado. Siempre vas a encontrarte en la historia de la literatura unas relaciones Dostoyevsky el dolor, como te acabo de decir, Dostoyevsky el drama, Dostoyevsky los espacios, lo que hace, por ejemplo, Bakhtin, Dostoyevsky los límites y la espacialidad en la poética de Dostoyevsky. Es decir, nosotros cogemos a un autor oficial, claro, pertenece al canon, claro, pero lo estamos analizando con preguntas puramente provenientes de una genealogía. Y eso hace de este proyecto algo diferente y por eso ha tenido como la repercusión que ha tenido. Gracias.
Bien, profe. Sigamos con Camilo, que nos puede responder acerca de esto. Si soy sincero, soy un tremendo amante de la literatura del canon y la literatura universal. Y es que el punto está en lo que dice el profesor Edwin, y es ver la literatura universal desde otro punto. Es decir, la primera vez que yo leí Crimen y Castigo, simplemente lo vi como un libro que podía procesar de vez en cuando. Y ya, una buena historia que leer. Pero la segunda vez que lo leí, con el estudio de Dostoyevsky, con el estudio de los conceptos que tenía detrás, es un libro sumamente catársico. Es un libro que lo obliga a usted a hacer catarsis. Es decir, no podemos juzgar una obra por si es universal o no. Claro que sí, Dostoyevsky es un autor titánico y por eso ha pasado a la fama y ha pasado a la historia. Pero igualmente tenemos que tener en cuenta la profundidad que tiene. Tenemos un autor complejo y pesado que tiene la capacidad de llevar conceptos totalmente futuristas a su era y que a pesar de que son libros que ya tienen más de 100 años, se sienten frescos hoy en día, se sienten reales y se sienten ajustables a cualquier percepción. En ese momento en que usted dice, esta literatura tiene esa capacidad de inmortalidad y tiene esa capacidad de reflexión sobre reflexión y verlo bajo varios puntos de vista, es donde usted dice, este autor tiene que verse y tiene que leerse por este mismo motivo. Y usted no lo puede leer solo, claro, como yo ya dije, yo lo leí una vez solo. Y yo dije, bueno, es excelente. Leí El Jugador y dije, vaya, qué buen romance. Pero después de que se me explicó, después que se me instruyó, y se me puso varios puntos de vista de este, me di cuenta de la repercusión real del texto y la complejidad real de este. Y creo que ese es el punto por el cual se debe leer a Dostoyevsky. Bien, Pablo o Andrés, ¿qué nos pueden agregar acerca de esta pregunta? Bien, Digamos que pues, un poco a lo que realmente... bueno, bueno, Pablo, diga. hágale todo bien. Hable. Bueno, listo. Entonces, digamos, a Camilo dijo algo muy, muy interesante y muy, muy importante, y es que, digamos que uno al leer al comienzo algo de Dostoyevsky, pues digamos que uno lo toma pues de una manera muy somera, pero uno después de que se adentra con Dostoyevsky, uno se da cuenta de unas problemáticas muy, muy, muy importantes y como dice el mismo Camilo, crea una catarsis en las personas. Digamos que en Memorias del Subsuelo, digamos que uno trayendo a Memorias del Subsuelo a este siglo XXI, siendo ese libro una crítica muy general a la sociedad del siglo XIX en una Rusia, ¿cierto? En una Rusia zarista, una Rusia autocrática, una Rusia que es muy pobre, un problema social grandísimo, ¿cierto? Traer este tipo de libros de memoria del subsuelo al siglo XXI es una manera también muy importante de traer a Dostoyevsky a lo que es los talleres que estamos haciendo en el programa, ¿no? Digamos que Dostoyevsky es eso, ¿cierto? De Dostoyevsky con los libros, que trayéndolos a nuestra temporalidad, ¿cierto? Trayendo este libro que también es un problema también grandísimo hacia lo que es la sociedad premoderna, ¿cierto? Que es también una crítica también muy fundamental en Dostoyevsky, el típico funcionario, ¿cierto? Entonces, que es donde que Dostoyevsky siempre maneja, ¿no? Porque Dostoyevsky, en los libros de Dostoyevsky siempre hay un problema central y es ese tipo de hombre, ese arquetipo de hombre funcionario, ese hombre burocrático, ¿cierto? Entonces, digamos que trayendo eso a colación a este siglo XXI y los problemas que repercuten en este, pues sale una crítica muy general, ¿cierto? A Dostoyevsky, digamos que Dostoyevsky es un escritor, y también lo decía Camilo, que es como si estuviera también en este tiempo, si estuviera escribiendo en este tiempo, ¿cierto? Digamos, él murió hace muchísimo tiempo, sus libros tienen más de 100 años, pero también, digamos que varios libros tienen una característica muy general, a una crítica también que podemos tener. De pronto por agregar, y bueno, pues antes me disculparán por el ruido que se está escuchando, por si se escucha. Bueno, digamos que la posibilidad de sumergirse
en las lecturas, en las obras, en los cuentos también de Dostoyevsky es efectivamente tratar de tomar una percepción diferente y un punto de vista diferente en cuanto se lee. Muy bien lo decía el profe Edwin. De hecho, también, por ejemplo, digamos que en la posición en la que se trata de abordar a Dostoyevsky en las sesiones también, que me parece que es importante. De hecho, recuerdo esa primera sesión con una relación que en ocasiones claramente es importante, que realmente si uno quiere saber quién es un autor, quién es ese personaje, quién fue, cómo lo hizo, pues uno se tiene que ir a su contexto. La relación del texto y del contexto, que también es importante elaborar ese tipo de relaciones. Algo que marca en esa primera sesión que es posible, digamos, que abordar, es en un muy buen texto que, digamos que el hecho de abordarlo, el hecho de tomarlo, es porque nos da una bonita relación, una bonita bibliografía conceptual de lo que es la vida de Dostoyevsky, pero no como se ha venido tomando, que, bueno, que el sufriente, el de los mil dolores, sino sencillamente la posibilidad de ver con Stefan Zweig, que también es un muy buen literato, que es un muy buen escritor, con tres maestros. Una biografía muy bonita que le permita a uno tomar, desde las arrugas que tiene la piel en la cara de Dostoyevsky, le da una concepción diferente a qué es lo que ha tenido que vivir Dostoyevsky para llegar a ser él, a qué es lo que la escritura le permite a él ser él, porque pues digamos que nosotros podemos escribir, pero pues la tonalidad propiamente de uno da una emergencia diferente de lo que uno quiere decir. El hecho tal vez de tomar a Dostoyevsky y tomarlo en las sesiones, tomarlo para escribir, tomarlo para tomar puntos de vista en los planos existenciales que uno también puede tomar y en cómo es que se llega a componer la vida propiamente de uno, da la posibilidad de que en el estudiante se dé una concepción de un mundo distinto, de que independientemente de lo que se presente, independientemente de lo que pase, de lo que haya sucedido, lo que ha de pasar, pues se tome la vida por delante. Es decir, claramente digamos que lo dice en Stefan Zweig, que siempre es decirle un sí a la vida, sin importar el qué. Entonces digamos que eso es también algo que es de impacto en Dostoyevsky, que la existencia va por encima de todo. Entonces siempre es ese sí a la vida. En aspectos de escritura, en aspectos de poder decirle, venga, pues pelados, pues leamos Noches Blancas, leamos Pobres Gentes, digamos que está la posibilidad de ese impacto que genera Dostoyevsky, así sea solamente con una lectura que sea rápida. En ocasiones, mucha gente también desconoce quién es, qué ha escrito, pero que al momento de leerlo se genera ese impacto, hay un choque. Y en el momento que se genera ese choque, pues hay una concepción muy bonita de lo que empieza a hacer Dostoyevsky. Bien, la última pregunta que viene es un poco más técnica. ¿M? Y ya tiene que ver pues con todo este orden didáctico y metodológico, ¿no? Entonces, digamos en este ejercicio de la literatura no es escritura, ¿cuál sería el rol del docente, el rol del alumno, cuál es la importancia de la escritura y pues también esa metodología que se da pues en esta gestión de aula, en este caso virtual, ¿no? Entonces, profe Edwin, si puedes comenzar tú, por favor. Y aquí también hay bulla, pero bueno, espero que no interfiera tanto. El problema, nosotros estamos leyendo a un escritor que lo impulsa a uno a leer. Este es el problema de leer Dostoyevsky. Es un escritor para escritores. Y nuestros estudiantes son los escritores. ¿Sí? Y ellos son los que están poniendo un poco la escritura en funcionamiento. La están operando, digamos. Ellos son un poco el motor que nos invita a nosotros a seguir. ¿Cómo estamos haciendo? Mire, este rollo nos pareció bastante singular, de empezar a dar talleres así, conferencias así, porque es difícil, ¿no? Uno no sabe hasta dónde está impactando o no, ¿no? Pero creo que esta es una nueva experiencia en términos de lo que se aprende. Es decir, este es un escenario y tenemos que pensarlo y tenemos que no adaptarnos a él, porque creo que eso es muy vacuo y muy bobo, ¿no?
Decir, no, es que toca adaptarse y no, que estas son las nuevas realidades. No, esto no es una nueva realidad, es una nueva experiencia. Se traduce en experiencia, ¿sí? Y aquí hay formas de desconexión. Y aquí hay formas de conexión. Y creo que uno de los conceptos que uno tendría que pensarse a propósito de esto de este acontecimiento que estamos viviendo hoy y de la forma en la que tendríamos que relacionarnos con él es que aquí lo que se producen son conexiones y desconexiones. O sea, estamos, digamos, atendiendo a una ausencia de la presencia, pero es una ausencia que nos está arrojando a un lugar diferente, peligroso. No en términos de que vamos a morir o la imagen, ahora qué va a pasar, no, sino en términos de imagen, estamos atendiendo a un acontecimiento brutal. Y es que se nos pierde la presencia porque el estudiante está y no está al mismo tiempo. Y ese estar y no estar al mismo tiempo también es el que nos da a nosotros gasolina para estar aquí. Porque nos lo hemos pillado y lo hemos percibido, ¿sí? Y eso también es lo que tendría que hacer la educación, ¿no? Analizar este tipo de cosas. No decir, no, hay que adaptarnos a las nuevas realidades y bacano porque esto es no, eso es vacuo y es muy light, ¿sí? Y es muy pobre a la hora de pensar esto, ¿no? Hay una ausencia de presencialidad, ¿sí? El problema aquí no es qué produce la ausencia o qué la antecede, ese no es el rollo, ¿sí? Aquí nos podemos parar sobre estas ausencias, podemos pararnos sobre la velocidad de esa ausencia, porque solamente, es que es veloz, mira, ahí ya me ausenté, es veloz, por completo, es más veloz que si lo tuviera al frente al estudiante. Y ahí lo que se mide es la potencia y la velocidad, la aceleración de Dostoyevsky versus la aceleración de la ausencia. Eso es lo que hemos puesto en evidencia en este proyecto, ¿sí? Y casualmente, cuando tú tienes potencia en un autor, no es que no se desconecten porque eso sería moral, y sería moralista pensarlo, pero sí, digámoslo así, la potencia de Dostoyevsky nos da para pararnos sobre una escritura. Es decir, podemos escribir también con la ausencia de presencia. Y eso nos lo enseñó este nuevo medio, esta imagen que tenemos hoy de nosotros mismos, porque es una imagen que tenemos de nosotros mismos, y estamos parados sobre ella, pero sobre todo porque es que tenemos a alguien muy robusto atrás, es Dostoyevsky. Y todo eso que, digamos, que les acabo de plantear es en el fondo, son reflexiones en las que estamos entrando a la hora de pensarnos la enseñanza de esta vaina así, ¿sí? Así es que, como les digo, la ausencia está a un clic. Ahora, más brutal aún, cuando el pelado tiene 40 ventanas abiertas, más jodido aún. Y más jodido aún cuando eso se traduce o se vuelve en una experiencia del mundo. La experiencia del estudiante es esa. Esa es su experiencia del mundo. Tener las 10 ventanas abiertas y poder navegar en las 10. Ahí hay una experiencia del mundo. ¿Y cómo hacemos para cruzarla con Dostoyevsky? Ah, listo, entonces hablemos de la velocidad en Dostoyevsky. Hablemos de la forma en la que se libera tiempo en Dostoyevsky. Pues claro, es tratar, no de adaptarse a lo que está rodeando al estudiante, no, eso no es la idea, sino de cruzar conceptos, componerlos, decía Pablo. Componer una escritura con eso que tenemos hoy. No diciendo, no, es que la nueva realidad y hay que adaptarse y es que esta herramienta es una maravilla y ver esto que está pasando como si fuera un medio y una herramienta que nos mejora o nos empeora la vida es la posición más tonta que uno puede tomar. No, esto es un acontecimiento y este acontecimiento nos sitúa en un terreno. ¿Y cuál es este terreno? La ausencia. Estamos ausentes de todo, ¿sí? Y la ausencia está al alcance de la mano y es más rápida de hacer. ¿Cómo se contrarresta eso? ¿Cómo se contrarresta una ausencia que se puede generar, que se produce tan velozmente, que se acelera con tanta eficacia? Esas preguntas hay que hacérselas. Y en este proyecto las hemos experimentado. Bien, profe, gracias. Sigamos con Camilo, que nos puede responder sobre esto. Bueno,
Creo que uno nadie le puede decir esta es la fórmula secreta para escribir un buen texto. O esta es la fórmula secreta en la cual usted puede escribir y la inspiración es una musa que llega de repente, ¿no? Y por ello quiero decir realmente que la cuestión de la escritura, la cuestión de su propia experiencia, es difícil. Claro que usted necesita un guía, que es realmente lo que plantea el proyecto, guiarlo usted hacia la escritura. Pero usted nadie le va a poder decir, mire, usted tiene que escribir esto con tales parámetros, en tales momentos, con tales, tales, tales y tales. Es imposible creerlo. Uno no se levanta y dice, voy a escribir un texto de un Nobel. No, simplemente pasa. Y creo que ahí está el proceso, en llevar lo que necesita para que pase. Es decir, usted puede tener toda la experiencia de su vida, pero si no ha tenido un proceso de escritura, si no ha tenido un proceso de guía, no lo va a lograr. Y ahora que se nos provee tanto la experiencia como las capacidades y los conceptos de escritura, tenemos todo lo necesario para levantarnos y decir, hoy quiero escribir y voy a hacerlo. Y ahí es donde usted se levanta por las mañanas o llega a las noches y escribe. Y es su propia experiencia, usted no necesita consultárselo a nadie, simplemente escribe y dice, está bien. Y ahí es donde yo digo, las experiencias parten de una forma individual, pero todos necesitamos un conocimiento colectivo para llevarlas a cabo. Un texto fuerte, un texto con cuerpo, no se crea de la nada. Claro que viene la inspiración y todos estos asuntos, pero se necesita tener un conocimiento detrás. Ese conocimiento se nos ha prohibido con Dostoyevsky. Y es Dostoyevsky, yo en lo personal, el profesor Edwin Adetado, pues a Sartre, a Camus, a Kafka. Y en estos puntos se va construyendo el conocimiento necesario para escribir. Esa es mi opinión realmente. Gracias. Bien, Camilo, gracias. Sigamos con Pablo. Espérenme porque tengo unos pequeños inconvenientes. Ya respondo. Vale, entonces sigamos con Andrés mientras tanto. Sí, digamos que en cuestión, pues lo que comentaba el profesor, es una cuestión ya de experiencia. O sea, ya esto es una cuestión en que la labor del docente, la labor que pues estamos manejando con Pablo, y que también lo decía Camilo, es dar esas herramientas, ¿no? O sea, ya la cuestión de mirar, ¿cierto? No mirar hacia los ojos de los estudiantes, ¿cierto? Que es también algo personal, ¿cierto? Mirar a los estudiantes mientras está dando la clase, ¿cierto? En el aula. Y ya ahora mirar, ¿cierto? Lo que es ese lente que está ahí. Entonces esto cambia totalmente pues la forma, ¿cierto? En que se da una clase, ¿no? Entonces digamos que hay esas experiencias que se tienen que tomar, ¿cierto? Esta cuestión de lo que está pasando y tomar estas cuestiones de mirar una clase así, pues cambia totalmente de nosotros, ¿cierto? Tenemos que a través, ¿cierto? Y lo que hemos tenido Pablo, ¿cierto? Y ha sido una meta también, pues, digamos que la profesora Jessica nos ha facilitado muchísimo las herramientas en las clases, ¿cierto? Nos ha facilitado la presencia de los estudiantes, nos ha ayudado también demasiado, ¿cierto? Pues, también la conectividad, ¿cierto? Digamos que también la profesora Jessica también ha estado colaborando muchísimo, que quiero recalcar eso con Pablo, ¿cierto? Con Pablo pues también estamos muy contentos con lo que la profesora Jessica nos ha ayudado en ese sentido. Y es que, y a través de lo que hemos hecho en las clases con memorias del subsuelo, ¿cierto? Pues hemos visto ese avance, ¿cierto? Hemos visto esa potencia en los estudiantes en la escritura y que estamos muy contentos, ¿cierto? Obviamente nos hubiera encantado, ¿cierto? Que pues dar nuestras clases en la presencialidad, ¿no? Pero estas experiencias también son retos, ¿no? Son una manera también de ver
cómo es que se puede dar una clase, qué herramientas se tienen que tener, ¿cierto? Y digamos que estas clases que estamos haciendo con Dostoyevsky, con Pablo en el liceo, pues han sido muy buenas, ¿cierto? Han sido muy gratificantes, estamos muy contentos. Yo por lo personal he estado pues muy contento de la manera en que ellos han tomado, ¿cierto? Las clases, han tomado la escritura de Dostoyevsky, cómo han leído a Dostoyevsky, qué han escrito a partir de las bases que le hemos dado, los conceptos que le hemos dado para la escritura de Dostoyevsky. Entonces, digamos que los cuentos que nos están enviando pues son pues, fantásticos, tienen una capacidad narrativa. Los talleres narrativos que dimos con Pablo también fueron fundamentales para que ellos empezaran pues también a crear, a hacer un esquema, a hacer un mapa, ¿cierto? A través de las realidades que ellos están viviendo ahorita, ¿cierto? Con todo esto. Entonces, digamos que las experiencias nosotros como docentes con Pablo y con los estudiantes a través de esto que está pasando ahorita, a través de mirarnos a través de una cámara pegada a la pantalla, pues es una nueva experiencia y es algo que tenemos que por el momento tener, pero de todas maneras muy contento con lo que se estaba haciendo con los estudiantes. Entonces digamos que en ese sentido ha sido muy gratificante lo que hemos manejado con Dostoyevsky, con Memorias de Subsuelo y con los grados novenos en el liceo, que ha sido pues fantástico. Bien, Pablo. Bien, ahora sí, qué pena por la asistencia un pequeño momento. Bueno, yo diría que en este aspecto, esto es un campo de juego y pues claramente hay que saber jugar con las cartas que tenemos en estos momentos. Y dado que sea virtual o presencial, la posibilidad de esto es que se genere ese impacto que nosotros buscamos a través de lo que sería la lectura y la escritura. Muy bien lo dice Camilo, de hecho uno no se levanta queriendo escribir algo de un momento a otro, uno no se levanta siendo ya un escritor, sino todo es un proceso en el cual se establece para uno poder tener unas condiciones específicas y poder escribir. Por ende, y también que es necesario tal vez poniéndonos en este juego de la virtualidad, en este juego tal vez de la ausencia propiamente de la otra persona que está al otro lado. Lo decía el profe también en relación con la velocidad en que el estudiante se puede ausentar, la relación en que tiene el estudiante con la posibilidad de ausentarse, de hecho, a otro piso por un momento y dejar de escuchar. Ese es el juego que nosotros tenemos que enfrentarnos tal vez a diario con ese tema de la virtualidad. La posibilidad de que nos permita crear un espacio en estos momentos y de hecho la posibilidad de que podamos hablar, de que podamos escuchar a los estudiantes, de que podamos tal vez leer a los estudiantes, nos da esa condición de que en efecto, independientemente de que haya un acontecimiento que afecta a todos, que realmente hay una afectación, digamos que general, pero que a la vez hay un impulso que le permite decir sí a los estudiantes y les permite a los estudiantes participar, ser dueños claramente del proyecto, porque realmente el eje con lo que se mueve el proyecto son con los estudiantes. Y de hecho es algo que uno lo puede visualizar a todo momento. De hecho, en el mismo instante de que ellos participan, digamos que el hecho de que ellos participen da la posibilidad de que el rol docente a través de la virtualidad es posible hacerlo, pero también se necesita más que todo de ese impacto que es posible generar a través de la instrumentalización en ocasiones, pero en este caso a través de la posibilidad de ser escuchado también. Bien, Pablo, bueno, con esto finalizamos pues esta entrevista, darles las gracias por haber asistido, por haber aceptado nuestra invitación y nada, pues como les decía en un momento anticipándome un poco, felicitarlos porque es un proyecto que como les decía ya deja de ser proyecto para ir más allá, para hacer un piso mucho más grande. Entonces, pues darles las gracias, invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales, en nuestra nueva página web, que sigan atentos del contenido y que esperen esta entrevista para cerrar un poco, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en nuestra nueva página web y que esperen esta entrevista en la 5ª edición que se está saliendo para noviembre del Grafógrafo UGC. Muchas gracias y bueno, desearles lo mejor en este proyecto y que tengan un buen día.
Vale, muchas gracias. No, pues igualmente agradecerte a ti, agradecer al grafógrafo por la invitación de la entrevista, de, digamos, que dar los puntos de vista que se pueden sacar a partir de lo que es el proyecto, independientemente de que tenga una finalidad, independientemente de que se establezcan algunas razones por las cuales es posible hacerlo, pero pues digamos que sea la posibilidad de compartir la experiencia que se ha vivido, digamos, que con los estudiantes y más que todo también con la lectura y la escritura. Bien. Sí, también, pues, también agradecer a Sofía, agradecer al fotógrafo, como decía Pablo, pues estos espacios nos parecen muy bacanos, pues, para dar a entender lo que estamos haciendo con el proyecto, con lo que la literatura, Dostoyevski, la escritura, lo que se está haciendo con los estudiantes. Entonces, digamos que este espacio, pues, nos sale para proteger eso, ¿cierto? Entonces, nada, muchísimas gracias. Vale, hasta luego. Vale, chao.